Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi Jesús. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me viste
Gloria a Dios. Dios le bendiga. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Le habla la hermana Elizabeth Cordero. Me congrego en la iglesia Benecer. Mi pastor es Osvaldo Tona. La iglesia queda en la 34 con 1617. Vengo a darles un pequeño testimonio que yo siento en mi corazón que fue un propósito del Señor. Bueno, yo estoy en el coro de la iglesia y los días de ensayo son lunes y miércoles, y era día miércoles ese día. Voy hacia la 34 y me provocó comerme una barquilla y me compré una barquilla y me la estoy comiendo. Pasa un señor en una moto y se me vino así una visión, la cara de mi sobrino Billy. De luego, bueno, yo llegué y dije: Señor, él tiene que vivir sus propias experiencias. De luego me voy a la iglesia, me vengo hacia la iglesia, entramos al ensayo, vi estábamos, el hermano Camacho, que es nuestro director, él nos participa, estamos orando, él nos participa primero, cuando vamos a orar, que Billy tuvo un accidente, y yo de verdad me sentí muy conmovida, y bueno, lloré y le pedí al Señor en la oración que el hermano hizo, que el Señor fuera propicio a nuestra oración. Bueno, pasó el ensayo, me dirijo al culto de oración. Cuando estoy en el culto de oración, el Señor, estoy orando y el Señor me dice: Billy estará bien. Bueno, me sentí muy tranquila, me sentí bien. De luego, bueno, me dirijo en la tarde, cuando terminé el culto de oración, me dirijo hacia el hospital, el seguro, donde tenían a Billy. Fui a visitar, una hermana se quedó ese día. Bueno, al otro día, Carmen, mi hermana, me dice que nos toca quedarnos a nosotras, y yo le dije que sí, que yo me quedaba con ella. Ese día me quedé. Estamos en la noche y nos encontramos con un señor que él tenía una silla de extensión, y el señor, le entablamos una conversación, mi hermana y yo, con él, y le preguntamos que a quién tenía ahí. El señor dice que es su hijo, que lo picó una culebra. Entonces, bueno, Carmen y yo nos miramos, y Carmen me dice que esto es un propósito del Señor para que nosotros oremos. Y bueno, yo le dije: amén, hermana, le digo yo a mi hermana. Y bueno, estuvimos en oración a ese niño, y sé que oramos. De repente, bueno, el Señor nos dice que si queremos la silla, Él nos las presta por esa noche. Y yo tomé su número, el número de su esposa, y le dije: yo mañana se la entrego. Le dije que sí, que me la prestara, que yo mañana se la entregaba. Y así hicimos. Bueno, nos quedamos con Billy ese día. Mi hermana sube en la noche a ver a Billy, a estar pendiente de sus cosas. Cuando ella baja, bajó muy gozosa, ella bajó como a la 1:30, 2, baja muy gozosa, y me dice: hermana, tuve una experiencia con el Señor y me siento muy gozosa, me siento muy feliz, porque esto es un propósito del Señor, de que nosotros estamos aquí. Oré por un señor que estaba allá al lado de la cama de Billy, oré por él, y el Señor le dio tranquilidad al Señor para que el Señor descansara. Bueno, yo le digo: amén, hermana, esa es la idea, tenemos que orar, le digo yo. Bueno, ella me dice: bueno, voy a descansar, y yo le digo: está bien. Yo estaba cuidando a Billy del tiempo que ella me dice, subes a 2 horas
a verlo, ok. Y yo estaba haciendo así, viendo a Billy, él estaba durmiendo, todo estaba perfectamente. Luego bajo y están 3 muchachas y bueno, ellas echando, planteando cuentos entre ellas. Y bueno, yo estoy ahí también. Cuando se hace la hora de las 5 de la mañana, una de ellas, estamos así como esperando que sea la hora de la mañana, pues, y moviéndonos el cuerpo porque nos dolía el cuerpo. De luego, una de ellas me pregunta, ¿a quién tiene aquí usted, señora? ¿Usted es cristiana? Perdón, me dice ella. ¿Usted es cristiana? Yo le digo, sí, hija, yo soy cristiana. ¿A quién tiene aquí usted? Yo le digo, bueno, yo tengo aquí a mi sobrino, le digo yo, el nieto de mi hermana, la que está durmiendo. Entonces ella me dice, yo le digo, ¿y a quién tienes tú, hija? Ah, yo tengo un tío y el tío mío está un poco delicado de salud, lo tienen en vida artificialmente. Yo le digo, ah, ok, le digo yo. Pero ella se puso como a llorar, o sea, ella se le aguaron sus ojos, de una forma, yo le sentí el dolor de ella. Y yo llego y ella me dice, sí, él está muy mal, me dice ella. Y yo le digo, bueno, ¿sabes qué tienes que hacer? Pedirle la voluntad al Señor. Ah, que el Señor haga su voluntad, le digo yo a la muchacha. Entonces la muchacha me dice, me mira y sus ojos están aguados y me dice, sí, es verdad, señora, me dice eso. De luego pasaron, todas nos fuimos a nuestros asientos, yo esperando la hora. Se hicieron las 7 de la mañana, 7 y tanto, ella sube a ver su paciente y ella viene llorando. Y después llegaron sus familiares, yo estaba ahí abajo. Llegaron los familiares de la muchacha y ella se puso a llorar y ella dijo, es que yo le pedí al Señor que hiciera su voluntad, a Dios que hiciera su voluntad, dice la muchacha. De luego yo bajé la cabeza y digo, Señor, hágase Señor su voluntad, le digo yo al Señor. Bueno, eso es mi testimonio, porque yo siento, hermanos, hermanas, que el Señor nos tenía ahí, era con un propósito, para orar por esas personas y que los ayudáramos en oración. Y bueno, este es mi pequeño testimonio, porque yo en realidad pienso que esto era un propósito del Señor. Bueno, que Dios me los bendiga y me los guarde. Que el Señor les bendiga, hermano, y les guarde a cada hermano o hermana, amigo, que pueda oír este testimonio. Soy la hermana Luisa, estoy aquí para contarles otro testimonio, probarle que Dios es el mismo y lleve por siempre, y que ya Dios no es el Dios que veníamos creyendo tantos años atrás, porque lo veíamos en la Biblia, veíamos todas las maravillas que Él hizo y todo eso. Hoy no. Hoy Él está tan presente con nosotros y en nosotros, y como nos dijo esta semana que Él ha contestado todas nuestras oraciones, todo lo que le hemos pedido Él nos los ha dado, pero quiere más de nosotros. Entonces es una realidad. Hoy les traigo una realidad, para compartir con ustedes esta gran verdad de que es así como Él lo dijo. Quiero contarle que yo siempre he venido sufriendo, siempre el diablo me ha atacado por la columna, de que como que ganas de que quererme postrar en una silla, pero no, Él está vencido, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y ha luchado con eso, pero no ha podido. Entonces el día que el Señor Jesucristo levantó a la hermana Dianira de la silla de ruedas, ese día yo recibí algo. Y yo soy testigo de que recibí algo ese día. Y fue una sanidad, pero no completa ese día, porque Dios hace como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces, yo sé que recibí algo porque yo andaba en una condición de que aunque nadie me veía, pero yo sí lo sentía, yo sabía. Entonces yo no podía barrer, yo no podía coletear, no podía caminar mucho. Tampoco me podía sentar en la parte de atrás de los taxis, porque cuando me tocaba, porque no había más sitio, pues lo hacía, pero tenía que ir guindada del puesto de adelante porque cada salto que el taxi daba me pegaba en la columna y ese era como un clavo que me metían ahí. Entonces a veces prefería ir parada
o buscar la parte de adelante donde el taxi no saltara mucho para que no me molestara la columna. Ese día que pasó eso, que el Señor levantó a la hermana Yaniria, pues yo ese día ya eso, cuando yo me monto en el taxi, yo sabía que yo ahí recibía, pero cuando me monto en el taxi compruebo que yo ya no hay el dolor que me pasaba cuando me sentaba en la parte de atrás, porque justamente me tocó seguir en la parte de atrás, y vi que ya no estaba, y así fue notando y notando cosas que ya no estaban, y yo empecé a darle gloria y honra al Señor Jesucristo, pero me quedaba que cuando uno se acuesta en la noche, pues siempre es para descansar, pero lo mío era lo contrario. En el día, si yo no hacía un esfuerzo más fuerte, pues yo pasaba el día tranquila, pero en la noche cuando yo me acostaba, al rato ya empezaba, era que ya no me podía mover, porque eso me costaba la columna para moverla de un lado para otro, o para acostarme hacia boca arriba tampoco podía, porque no, aquello era como que si me tenían un clavo metido en la columna. Entonces me quedaba eso. Entonces yo como ya yo sabía que yo había recibido algo, yo dije, no, este es el enemigo que no quiere que yo sea liberada totalmente. Y como yo sé que Dios hace como Él quiere, yo empecé a clamar y clamar la perfección de mi sanidad. Y recuerdo que la última o penúltima vez del testimonio que yo grabé, le dije que yo estaba ejerciendo fe para algo, era para la total sanidad de mi cuerpo, pues de mi columna. Entonces estuve no sé cuánto tiempo, pero sí tuve algunos meses clamando y clamando y diciéndole al Señor que yo estoy tan segura, así como estoy aquí sentada en esta silla, que Cristo, Él pagó en el Calvario la sanidad, todo lo pagó Él en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo consumado es porque allí fue todo hecho. Entonces somos nosotros los humanos los que nos falta, no sé, que nos pasa, que no llegamos al nivel que Dios quiere para que eso sea cumplido en el momento. Y como siempre digo, Dios hace como Él quiere. Bueno, a veces puede ser para probar nuestra fe, no sé, pero Él hace como Él quiere. Entonces, bueno, estuve clamando, pero en una bendición que se derramó en uno de los cultos de oración, me recuerdo, sé que fue el Señor, no fue el hermano. El hermano, cuando estamos en esa bendición, el hermano dice, recibe sanidad. Yo levanto mi mano y agarro esa promesa, porque yo sabía por qué estaba yo clamando. Entonces, en la noche yo me doy cuenta que esa promesa se hizo efectiva en ese momento. Y uno sabe cuando uno recibe algo, yo sentí algo, pero a la vez yo no sabía, no estaba segura. Yo estaba clamando para mi liberación total. Entonces, en la noche cuando me acuesto ya veo que no está, el dolor no está, yo me movía tranquilamente para allá, para acá en la cama y nada, no había nada. Entonces ese día, esa tarde, yo recibí liberación total y hoy por la gracia de Dios les puedo testificar que mi columna está totalmente sana. Y sigo clamando por la hermana Yanira, que Dios me la bendiga y la guarde. Yo en toda mi oración estoy clamando por ella porque yo voy a ver la perfección de la sanidad de su pierna, y es aquí, porque aquí en la tierra es donde nosotros necesitamos testificar y probar el poder de Dios, porque cuando estemos con Él allá en el cielo no vamos a necesitar de eso, porque ahí estaremos con Él. Necesitamos probar del poder de Dios, es aquí en el transcurso que estamos pasando por esta tierra, ¿verdad? Entonces, porque no somos de aquí solamente vamos pasando, un transitar por esta tierra, y es aquí donde necesitamos probarle al enemigo, probarle al mundo que hay un Dios vivo, que tiene poder y que su palabra se cumple, que Él ya lo hizo todo. Que nosotros somos los que tenemos que rendirnos y pararnos firmes por Él y por sus promesas y hacerlas nuestras, y ellas se hacen eficaces. Entonces, de verdad, quería compartir ese testimonio con ustedes, y es para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Muy agradecida al Señor porque de verdad me liberó totalmente, fui libre
de esa malicia en la columna. Hoy estoy totalmente sana para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Que Dios me les bendiga y que este testimonio sirva para que nuestra fe vaya creciendo, porque es que tenemos que llegar. Yo siempre le pido al Señor y le digo que nuestra fe tiene que ser probada como la fe de Abraham, pero tenemos que ejercerla y ejercerla cada día, seguir adelante, clamando con fe, así como Abraham clamaba. O sea, él duró unos cuantos años, pero se hizo realidad lo que es la promesa que Dios le había dado, y así somos nosotros. Tenemos que seguir clamando y clamando hasta que nuestra fe llegue a una perfección, que cuando hablemos la palabra se lleve a cabo totalmente, porque no es Dios, somos nosotros. Dios ya hizo todo, somos nosotros los que necesitamos hacer que esa palabra, que esa fe vaya creciendo para que esa palabra se cumpla en el momento que nosotros la hablamos. Y eso, bueno, lo estamos esperando por eso y estamos clamando por todo eso, porque eso es una realidad. Dios ya no es un Dios de historia, Dios es un Dios vivo que está con nosotros y en todo aquel que le crea. Él está con sus brazos abiertos para que pueda recibir también esas bendiciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Que Dios me les bendiga y me les guarde a todos. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 9. Dios los bendiga, es un placer saludarles nuevamente para la gloria del Señor. Estamos aquí una vez más llevando esta palabra preciosa, esta palabra que podemos decir que es la única palabra que tiene poder. Esta palabra con poder es la palabra de Dios. No venimos aquí como dijo el apóstol Pablo, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que traemos la palabra del Señor. Esa palabra, el evangelio puro, el evangelio eterno, el único evangelio, podemos decir, el único evangelio que existe, el evangelio de Jesucristo. La gente, bueno, ha inventado muchas clases de evangelio. Hoy en día, bueno, hay cantidad enormes de evangelios, pero el apóstol Pablo dijo, no es que hayan muchos evangelios, dijo el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo, sino que hay muchos inquietos que pervierten el verdadero evangelio de Jesucristo. Pero nosotros no estamos aquí para pervertir nada, estamos aquí para traer la palabra pura del Señor, que es la que trae beneficio. Es como cuando una persona, el médico le receta alguna medicina. Si esa persona agarra esa medicina, un jarabe o algo así, y lo liga con agua como para rendirlo, entonces no va a tener el mismo efecto. Ese remedio que le están dando, esa medicina que le están dando, no va a tener el mismo efecto. Va a tardar más en ayudar al paciente. Pero cuando esa persona adquiere esa medicina, ese jarabe, y se lo toma como viene, así como se lo dieron, allí es donde obtiene el beneficio rápido, de beneficio para su cuerpo, para sanidad, para ayudar a recuperar esa condición. Es la condición de sanidad, que es en la que Dios quiere que estemos todos. Así es la palabra del Señor. Si usted la mezcla con alguna cosa, dice la palabra del Señor que se hace infructuosa, o sea que no tiene fruto. Entonces, no queremos que la palabra del Señor sea infructuosa, no, queremos que nos traiga beneficio. Esa palabra pura que nos trae sabiduría, esa palabra pura que nos trae ciencia, esa palabra pura que nos trae fe, esa palabra pura que nos trae dominio propio. Todas esas cosas que Dios tiene para nosotros, eso lo trae la palabra del Señor. Es algo que viene allí, que Dios tiene para nosotros, es nuestra herencia. La palabra dice que es nuestra herencia, que es un tesoro que Dios tiene para nosotros, pero nosotros debemos seguir las indicaciones tal como están. Como Dios las dio, así es que tenemos que tomarlas. Y bueno, aquellos que no entienden la palabra, que
que escuchan la palabra de Dios y bueno, que hay mucha gente que dice, bueno, no, sí, es muy bonita la palabra y esto, la Biblia es muy bonita, pero hasta allí no entienden lo demás, no llegan a lo profundo de la palabra. Entonces es hora de que esas personas que estén en esa condición se pongan a orar para que Dios les dé la revelación. Tienen que pedirla. La revelación Dios no se la va a meter obligado a la gente. Como nosotros cuando agarramos a los niños que no se quieren tomar la medicina y le tapamos la nariz y le metemos la medicina obligada. Dios no hace eso. Dios está esperando es que nosotros le pidamos más bien. Que nosotros le pidamos, Señor, dame revelación, Señor. Yo quiero, porque la fe, la revelación es fe y la fe es revelación. Entonces, debemos pedirle al Señor eso para que nosotros podamos ver y entender lo que está escrito en la Biblia y aún más allá, más profundo que eso, más cosas que están ocultas allí para que las podamos captar, para que las podamos vivir y aplicarlas en nuestras vidas. Si no, bueno, eso no va a tener ningún beneficio. Pero cuando lo hacemos correctamente y seguimos las indicaciones de Dios correctamente, gloria a Dios por eso, porque allí sí viene la sanidad para nuestros cuerpos, la sanidad para nuestra alma, la salvación, la vida eterna, todas esas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, aquellos que están desalentados, aquellos que están desanimados, aquellos que están descaminados, les invitamos que regresen a la palabra, que vengan a la palabra y que le pidan al Señor una restauración, porque el Señor lo prometió. Dice la palabra del Señor en el libro de Joel, yo restauraré, dijo el Señor. Entonces, si Dios prometió restaurar, eso no fue solamente allá en el tiempo de Joel, no. En el tiempo del profeta Joel, no, eso no fue solamente para él y para las personas en ese tiempo, ese es para nosotros. Porque la palabra dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo el Señor. Entonces, quiere decir que todas esas cosas quedaron escritas, como dice también la Biblia, para nuestra enseñanza y nuestra admonición. Quiere decir que nosotros lo que tenemos que entrar allí, entrar en lo profundo, entrar en las cosas que Dios tiene para nosotros, no ponernos a sacar cuenta y a decir que esto es así, que esto es así. No, nada de eso. Esperar a que Dios nos revele su palabra, a que Dios nos diga dónde estamos, hacia dónde vamos. Esa es una revelación. ¿Quiénes somos? Dios tiene que revelárnoslo. Cada uno de nosotros, bueno, si somos de la iglesia de Jesucristo, si somos del cuerpo de Jesucristo, el cuerpo tiene muchos miembros. Entonces, nosotros tenemos que saber qué parte del cuerpo somos. Es necesario, es obligatorio eso, para entonces nosotros poder entrar a cumplir lo que Dios nos diga que cumplamos. Hacer lo que Dios diga que hagamos, exactamente como Él lo dijo. Porque Dios dijo en su palabra que es mejor la obediencia que el sacrificio y prestar atención que el cebo de los carneros. Quiere decir, y es importantísimo eso de pedirle al Señor que nos explique. Eso es lo que se llama la revelación. Que nos explique esas cosas que están ocultas allí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, dice la palabra del Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No solamente una parte, no solamente por aquí o solamente por allá, no. Es toda la palabra. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, que es el último versículo. Ahora Dios está de nuevo trayendo, haciendo, sanando, haciendo milagros. Nosotros debemos entrar allí también en eso. No nos quedemos solamente de espectadores. No debemos ser espectadores. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser participantes de la naturaleza divina de Dios. No es que vamos a ser el protagonista. No.
el protagonista se llama Jesucristo. Pero nosotros tenemos que ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Y eso no es cualquier cosa. Eso no le va a venir a usted, no lo vaya a comprar en la farmacia, no lo va a ir a comprar en el supermercado, no. Eso lo va a adquirir a usted de rodillas, pidiéndole al Señor, en oración, en ruego, como dice la palabra, en ayuno, dirigido por el Señor siempre, para que obtengamos el beneficio del Señor. Bueno, vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Colosenses, capítulo 3, vamos a leer los primeros 4 versículos y bueno, hacemos una oración para pedirle al Señor su gracia, su misericordia con nosotros, que nos dé lo que Él tiene para nosotros hoy, la porción de la revelación de la palabra que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a leer, y luego oramos. Dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 3, desde el versículo 1, dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este privilegio que tenemos, Señor, de poder comunicarnos contigo, Señor. Poder tener ese compañerismo íntimo, Padre, que tú quieres que nosotros tengamos, que cada uno tengamos, Señor. Tu palabra dice que tú diste la vida, Señor, por el mundo, Señor, por todos los que están en el mundo, pero el mundo no te recibe, Señor. Solamente hay una parte de gente escogidas por ti, Señor. Tu palabra dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Tú has hecho el llamado, Señor, pero muy pocos han escuchado ese llamado, Señor. Solamente, Señor, aquellos que están predestinados por ti para oír esa voz, Señor. Tú dijiste, Señor, en tu palabra que el mundo no te iba a ver más, pero que nosotros te veríamos. Nosotros te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, confiando que tú dijiste que todo lo que pidiéramos en tu nombre, tú nos lo darías. Te pedimos en ese nombre, Señor, en ese nombre santo, en ese nombre precioso, que tú nos reveles, Señor, tu palabra en el día de hoy. Que nos dé, Señor, esa porción, esa parte, Señor, que tú quieres darnos hoy, Señor, ese tesoro escondido, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Abre, Señor, tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Nosotros te abrimos nuestros corazones, Señor, para recibirte, Padre, para recibir tus palabras, para recibir tu sanidad, tu poder, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Tú prometiste darnos poder y darnos palabras, Señor, hasta que sobreabunde. Gracias, Padre. Eso, Señor, que esa palabra, esa promesa, Señor, se haga efectiva en el día de hoy y que lleguemos nosotros, Señor, a entenderte, Señor, como tú quieres que te entendamos. Gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos para la gloria tuya, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar otra vez en este precioso tema que hemos estado llevando. Este es el tiempo. Y hoy tenemos como subtema, como subtítulo, el poder de Dios manifestado. Vamos a hablar sobre eso. Acabamos de leer en la palabra, cuando Dios se manifieste, dice la palabra, y déjeme decirle, no lo ponga muy lejos. No, eso tiene que estar ocurriendo hoy mismo en cada persona. Es más, ya está ocurriendo, ya está sucediendo. Pero por eso le invitamos y le decimos que se aboque a eso. O que se ocupe
como dice la palabra del Señor, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No solamente Dios ofrece salvación, no, hay algo más allá. Dios quiere que nosotros entremos en su naturaleza divina, que seamos participantes, como le estaba diciendo aquí en la introducción, que no nos conformemos con llegar y arrepentirnos de los pecados, lo cual está muy bien hecho. Está bien, si usted se arrepintió de sus pecados, está bien. Y si lo va a hacer, hágalo, eso está muy bien. Pero hay algo más allá. Usted se arrepintió, bueno, aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Bueno, sus pecados fueron perdonados. Ya usted fue justificado de sus pecados, pero no se estanque, no se quede allí. Hay algo más allá. Viene la etapa de santificación. Usted tiene que pedirle a Dios, Señor, dame el Espíritu Santo. Porque eso es lo que acabamos de leer. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Resucitar con Cristo es nacer de nuevo. Es haber muerto a las cosas del mundo, a los placeres momentáneos de pecado que nos ofrece el mundo y entrar en una nueva vida, en una nueva etapa de nuestras vidas. Que ya no sigamos siendo el mismo sinvergüenza que éramos allá en el mundo. No, el mismo vicioso, el mismo pecador, incrédulo a la palabra de Dios. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros avancemos. Dios quiere, dice la palabra del Señor, que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como nuestra alma está en prosperidad. Quiere decir que lo primero que tenemos que buscar es eso, la prosperidad de nuestra alma. Hoy en día mucha gente se enfocan y se ocupan allí en hacer dinero. Y algunos dicen, no, yo las calles de oro las necesito aquí. Es el dinero y el oro y la plata y todas esas cosas yo las necesito es aquí. No, aquí es donde tenemos que sufrir. Pero la palabra del Señor nos dice que lo que en este tiempo se padece, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces al diablo no le va a gustar. Al diablo se va a sentir que le están quitando una alma de sus manos y él va a atacar con toda su fuerza, pero ya está vencido. El Señor Jesús los venció en la cruz del Calvario, pero él sigue peleando. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos que tenerlo bajo la planta de nuestros pies. Ahí ese es el lugar de él. No dejemos que se levante. Y cuando se medio levante, bueno, otra vez le volvemos a dar knockout, así como se lo dio el Señor Jesús allá en la cruz del Calvario, le dio un knockout fulminante. Lo venció. Venció la muerte, venció el infierno, venció todo. Por eso es que él pudo decir que ya está pago, dijo el Señor. Consumado es. Quiere decir que nosotros no tenemos por qué preocuparnos, por qué andar asustados, preocupados, afanados en algo. No, nada de eso. Tenemos que estar tranquilos y ocuparnos en las cosas del Señor, poniendo en primer lugar a Dios siempre. Por eso es que dice la palabra, si habéis resucitado, quiere decir que no todo aquel lo alcanza. El Señor Jesús dijo que el camino del Señor es un camino angosto y la puerta también es angosta. Y dijo, y pocos son los que la hallan. Quiere decir que no todos llegan allá. Hay muchos que caen en la cuneta. Hay muchos que dicen, no, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Como dijeron allá en el tiempo del Señor Jesús. Y se fueron, dejaron al Señor Jesús. Algunos de sus discípulos, dice la palabra del Señor, o sea que andaban con él, no de los 12. Los 12 se quedaron, o los 11 se quedaron, pero los otros, los que el Señor escogió, los 70 que Él escogió para hacer las maravillas de Dios, para predicar el Evangelio y sanar enfermos y hacer todas esas cosas preciosas que Dios hace, para hacerlas por medio de ellos, se fueron, lo dejaron.
Y los discípulos dijeron, Señor, se están yendo. El Señor le dijo, déjalo quieto que se vayan. Si se van es porque no son de nosotros. Y les dijo además a los discípulos, ¿no se quieren ir ustedes también? Y por allá Pedro dijo, Señor, ¿y a quién iremos? O sea, ¿dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? O sea, él podía regresar otra vez a pescar, pero es que eso no le iba a traer la salvación de su alma. Él entendió eso. Dios le reveló eso. Y hoy en día es lo mismo. Usted puede hacer lo que sea humanamente, eso no le va a traer la salvación de su alma. A usted le va a traer la salvación de su alma es que obedezca la palabra del Señor tal y como está escrita, pidiéndole al Señor revelación, que cuando el Señor le dé una orden usted la cumpla, que vaya donde Dios le diga que vaya, que no vaya donde Dios le diga que no vaya, que hable lo que Dios le diga que usted diga, que usted hable, y cuando le diga que no hable, quédese quieto, quédese calladito, no diga nada, a eso, obedeciendo y preguntándole siempre al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Yo siempre le recomiendo esto a las personas, en los sitios donde hemos estado, en hogares, que ahí siempre nos reunimos en hogares y hay personas vecinos de los hermanos y eso. Bueno, yo les digo, cuando usted sienta algo, o sea, tenga necesidad de algo y quiera entrar en el plan del Señor, pregúntele a Dios, pregúntele qué quiere que haga. Pero también le recomiendo, cuando usted le pregunte a Dios, Dios le va a responder. Así que usted tiene que estar dispuesto a obedecer. Porque si no obedece, entonces mejor quédese quieto y no pregunte nada. Si usted ve que no va a obedecer todo, quédese quieto. Entonces el Señor dice, sí, pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Otra palabra por allá dice que aquel que tiene la naturaleza divina de Dios, el Espíritu Santo no lo va a dejar estar ocioso, ni estéril. Ocioso es, bueno, sin hacer nada, por allá, tirado por allá, haciendo cualquier cosa, menos ocupado en las cosas del Señor. Ni estéril. Una mujer estéril o un hombre estéril, pues no puede tener hijos, no puede dar fruto. Un árbol estéril no da nada. Entonces, la palabra del Señor dice que el árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, es lo mismo con nosotros. Si alguien no da fruto, es un religioso, es una persona que dice estar en el plan del Señor, estar metido en las cosas del Señor, pero no da fruto, entonces la palabra no miente, la palabra dice es cortado y echado en el fuego. Entonces Dios tiene el control de todo, pero aquí venimos a traerle a usted las buenas noticias de que usted tiene la solución para eso. Hay solución para esas cosas. Dios tiene en su palabra las instrucciones para nosotros. Y cuando nosotros entramos allí y empezamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quiere decir esto? Señor, yo quiero entender, yo quiero entrar, porque eso es lo que quiere decir la palabra entender, entrar allí en tu reino, Señor, y ver las cosas como tengo que verlas en verdad. Porque nosotros estando por fuera, allá en el mundo, no veíamos las cosas claramente. Veíamos hasta cierto límite. Pero cuando logramos entrar allí, a la presencia de Dios, mire, todo cambia. Porque hubo una ocasión cuando el Señor dijo, pongan las varas, las 12 varas, una vara por cada tribu. Y yo voy a dar testimonio de quién es el que va a ser el sumo sacerdote. Y hubo una vara que pusieron allí, que esa vara estaba seca, las 12 varas estaban secas. Una vara reverdeció, dio hojas
dio flores y dio fruto en una noche. Y el maná, eso estaba allí en la presencia del Señor. El maná también recogieron un poquito en un tazoncito de oro y la pusieron en la presencia de Dios. Y ese maná, bueno, afuera se corrompía, afuera le salía gusano, se dañaba. Pero en la presencia del Señor no había eso. En la presencia del Señor siempre se mantenía, siempre estaba puro. Entonces, si nosotros entramos a la presencia de Dios, siempre nos vamos a mantener en eso. Siempre nos vamos a mantener viendo las cosas como las ve Dios. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la mente de Cristo. O por lo menos estamos llamados a eso, a tener la mente de Cristo. Y allí es donde podemos decir, el poder de Dios empieza a manifestarse. Pero tenemos que obedecer cada palabra. Ir leyendo, no leer a la carrera. Así como leer el periódico, leer cualquier libro. No, lea pausadamente. Vaya entendiendo cada una de las cosas que Dios nos dice aquí en su palabra. Entonces dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No es como dicen los religiosos por ahí, algunas religiones que está Dios, un viejito barbudo allí, sentado en el trono, y a la derecha, bueno, el Hijo. Y del lado izquierdo, bueno, será la palomita, que es el Espíritu Santo, según ellos. Eso son puras fábulas. La diestra de Dios es el poder de Dios. Esta es una revelación del Señor. La gloria sea para Él. Nosotros no tenemos nada que revelarle a alguien. No, nosotros solamente les contamos las experiencias que hemos tenido cada uno con Dios. Y estamos llamados cada uno a tener esas experiencias. Usted no puede conformarse con que yo le cuente mis experiencias. No, tenga sus propias experiencias. Debemos tener una experiencia personal con Dios cada uno. Usted debe tener su propia experiencia personal con Dios. La primera experiencia personal con Dios que usted va a tener es que Dios le va a revelar a usted que usted es un pecador. Si está por allá apartado, si no está en el plan del Señor, si no está en la sintonía de Dios, no ha entrado todavía, no ha tomado decisión por el Señor, usted está por fuera. Si está descarriado, está por fuera. Como le dije yo una vez a un anciano que tenía 50 años, descarriado, decimos nosotros, bueno, descaminado, apartado de las cosas del Señor. Y yo le dije a él, usted está por fuera. No, yo estoy bien, decía. Yo estoy adentro. ¿Cómo que adentro? Le decía yo. No, usted no está adentro, usted está afuera. Y yo le expliqué por qué estaba afuera. Usted, dice la palabra del Señor, que si cumplimos toda la ley, todas las palabras, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero fallamos en un punto, somos hechos culpables de todo. Entonces, si estamos apartados del Señor, si vamos a poner un ejemplo, si usted no se congrega, usted está apartado, usted está descarriado. Así de simple, estamos aquí, esto es duro, pero estamos aquí para decirle la verdad. Esta es la verdad. Si usted no se congrega, la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que es necesario congregarse. Porque allí en la congregación es donde escuchamos al Señor, es donde tenemos esas experiencias con el Señor nos explica, el Señor nos da, el Señor nos unge, nos da más de su espíritu y entramos allí en contacto con el Señor. Muchas veces estamos en la casa, sí, en la casa podemos orar, en la casa podemos leer, podemos cantar, pero no es igual, porque la palabra dice, no dejando de congregarnos. Bueno, allí no sé por qué me fui por este lado, pero alguien sin duda lo necesita. Y la diestra, como le dije hace unos momentos, no es la mano derecha del Señor. No, la diestra es el poder de Dios. Y entonces dice la palabra del Señor, poned la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en los tesoros que tenemos en el cielo, como dice la palabra del Señor, porque los tesoros aquí en la tierra
se corrompen, se los roba el ladrón, se dañan, se oxidan, pero allá en el cielo no. En el cielo hay tesoro eterno. Y allá es donde quiere Dios llevar a cada uno. Allá es donde queremos ir todos. Y donde estamos llamados a anhelar eso, a pedirlo, a clamar por eso, para que Dios nos dé, para que Dios nos dé esa cosa preciosa que Él tiene para nosotros. Entonces, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. ¿A qué murió usted? Usted dice, no, pero es que yo estoy vivo, dice alguna persona que pregunta por allá, pero que está escuchando aquí y no entiende. No, estamos hablando de que usted está llamado a morir a las cosas del mundo, a morir al amor del dinero, a morir porque la palabra dice que el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, fueron descaminados de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren las consecuencias que tiene una persona al descaminarse de las cosas de Dios. Entonces, pero Dios nos tiene la solución. No todo está perdido. Usted ya no está perdido. Usted tiene la opción ahora de dar el paso correcto y entrar. Y si ya entró, dé el paso, siga dando pasos correctos, pasos bíblicos, pasos de la palabra, y avanzando y caminando y avanzando y siendo prosperado por Dios. Gloria al Señor. Entonces, dice la palabra del Señor, leemos aquí el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, la verdadera vida, no esta vida humana que tenemos aquí, que es temporal en esta tierra. No, estamos hablando de la vida ya, de la vida eterna, una eternidad con Dios. No es cualquier cosa que usted va a poner en juego con una mala actitud, porque Dios está mirando. Los ojos de Dios atalaya sobre la gente, dice la palabra. O sea, que está vigilando. Dios nos tiene una estricta vigilancia, cada uno. ¿Cómo lo hace Dios? Eso no es asunto de nosotros. Pero Dios, Él siempre está allí, poniendo cuidado, porque la Biblia dice que sus ojos ven y sus párpados examinan. Entonces Dios está viendo que nosotros estamos allí enfocados, ocupados en las cosas del Señor, pero aquellos que no se ocupan, aquellos que toman una mala actitud en cuanto a la palabra, entonces Dios nos dice, no, pero es que hay algo que está oculto allí, hay algo que está escondido, que yo te lo quiero dar a entender, yo te lo quiero explicar. Eso que está escondido, porque el Señor dijo en una oración, el Señor Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Allí es donde tenemos que entrar. Allí es donde tenemos que nosotros ser participantes para poder llevar lo que dice, de lo que estamos hablando en el día de hoy. El poder de Dios manifestado. Para entrar en eso, debemos cumplir cada palabra, cada exigencia de Dios, cada requisito establecido por Dios, no algo mandamiento de hombre, no, que sea Dios. Usted tiene que estar seguro que sea Dios. Para eso Dios da el Espíritu Santo, para discernir todas estas cosas. Usted tiene que, si a usted le dicen, no, mire, necesito que vaya a tal parte, y usted ve que hay un peligro allá, usted no va a ir. Usted ve que no le va a traer beneficio, no, usted no va. Así es en las cosas espirituales. Si usted ve que le están diciendo algo y eso no es así, o sea, no le cuadra con la escritura, no le cuadra a usted con las cosas espirituales, usted dice, no, eso no es así, eso no cuadra con Dios. Entonces, por eso dice la palabra, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que tenemos que entrar allí, en Cristo, para entrar en eso que está escondido, en esa vida que, no, como le dije hace unos momentos, no es esta vida natural, es la vida eterna. Esa vida que está escondida con Cristo, porque es el único que nos puede dar la vida eterna. La palabra de Dios dice que Él pagó el precio
para darnos vida a nosotros y vida en abundancia. Es una eternidad con Dios, no es que, no, bueno, por 1000 años o por 2000 años, no, es una eternidad. Y Dios quiere llevarnos de nuevo a la condición como estaba Eva y Adán allá en el huerto del Edén. ¿Cómo estaban Adán y Eva? Ellos eran eternos, ellos eran perfectos, allí todo era armonía, no había enfermedades, no había preocupaciones. Dios quiere llevarnos de nuevo allá, que nosotros tengamos esa seguridad que cuando salgamos de esta tierra, vamos allá. Ahí es donde quiere Dios que nosotros nos ocupemos y nos enfoquemos en eso para tener eso. Que no es cualquier baratija del mundo, un placer momentáneo de pecado. No se ocupen eso. Eso trae placeres aquí, en la tierra. Hay cosas que son necesarias adquirirlas. El dinero es necesario para adquirir cosas y eso, pero no se enfoque solamente en eso. No se deje engañar del enemigo, diciéndole que usted, mire, no, si usted no trabaja esto, no le estamos diciendo que no trabaje. Le estamos diciendo que ponga a Dios primero. Usted puede trabajar y teniendo a Dios primero, pero es algo que usted tiene que preguntarle a Dios, ¿cómo hago, Señor? Y Dios lo va a guiar, Dios le va a decir qué hacer y qué no hacer. Cuando Cristo, o sea, ya Dios nos está dando la solución a nuestros problemas, la solución a nuestras deudas, la solución a nuestras enfermedades, a todo lo que usted se puede imaginar, Dios tiene solución en la Biblia. Toda pregunta que usted se haga, aquí está la respuesta, en la Biblia. Entonces, cuando Cristo, vuestra vida, o sea, la vida de Cristo en nosotros, el Señor dijo, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Entonces, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ahí es donde vamos al poder de Dios manifestado, que no somos nosotros que nos vamos a manifestar. No es el yo que se va a manifestar, porque nosotros como humanos, lo más seguro es que nos equivoquemos. Tal vez por allá la pegamos, pero siempre la mayoría de veces nos equivocamos, porque el que tiene la razón es Dios. El Señor dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando Cristo se manifieste, eso es lo que está queriendo decir la palabra aquí en este versículo. Cuando Cristo se manifieste en nuestra vida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea que no somos nosotros que nos vamos a manifestar, es Él en nosotros. Como dice la palabra por aquí que me acaba de llegar esta escritura de Hebreo, capítulo 13, como dice la palabra aquí en el libro de capítulo 13 de Hebreo. Vamos a leer el versículo 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. Quiere decir que no somos nosotros, es el Señor el que hace las buenas obras. Para que hagáis su voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad, la que dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 12. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la que tenemos que hacer. Haciendo Él, ¿quién? Jesucristo, en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, allí es donde tenemos que entrar, para poder ver el poder de Dios manifestado. Eso es lo que se llama una verdadera bendición. Cuando el poder de Dios, la palabra de Dios, se cumple en nuestras vidas. Ese es el poder de Dios manifestado. Cuando usted recibe sanidad, hay personas que dicen, no, me sanó el médico tal. No, ellos hacen su parte.
Dios les dio sabiduría para que estudien el cuerpo, todo el cuerpo y vean por medio de aparatos, de la tecnología, cuál es el daño que hay, que pueden hacer ellos. Ellos hacen su parte, pero el que sana es Dios. Por eso le decimos, también seréis manifestados con Él en gloria. Y la gloria de Dios, déjeme decirle, mucha gente, no, bueno, yo vi la gloria de Dios. La gloria de Dios es la resurrección. Por eso estamos llamados a morir a las cosas del mundo y resucitar con Cristo. No que resucite otra vez el vagabundo, el vicioso. No, eso no va a resucitar. La palabra de Dios dice que van a haber dos resurrecciones. Una, los muertos en Cristo, la primera. La primera resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra del Señor. Y la segunda resurrección va a ser en la resurrección general, cuando resuciten todos los demás, los que no murieron en Cristo. Van a resucitar para el juicio, pero nosotros no vamos a juicio. Para nosotros no ir a juicio, tenemos que entrar en el poder de Dios manifestado, en la gloria de Dios que se está manifestando en este tiempo. Como les dije en la introducción, no lo ponga por allá lejos, en el futuro. No lo ponga por allá, porque le va a pasar por encima a usted cuando se manifieste en su vida. No lo va a ver. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, el mundo no me va a ver más, pero ustedes me van a ver. Por cuanto yo vivo, ustedes también van a vivir. Lo estoy diciendo con mis propias palabras, pero la palabra lo dice. Entonces, tenemos que enfocar nosotros nuestra mirada, todas las cosas espirituales, toda nuestra fuerza, nuestro ser, nuestra alma, cuerpo, espíritu y alma, enfocado en eso, en el poder de Dios manifestado en nuestra vida, que es la gloria de Dios, que es el poder de Dios manifestado, esa es la gloria de Dios. Cuando el Señor resucitó, el Señor Jesús resucitó, ese era el poder de Dios manifestado. Cuando los discípulos estaban allá en Pentecostés, en el aposento alto, en el día de Pentecostés, que recibieron el Espíritu Santo, ese es el poder de Dios manifestado. Y no solamente ellos, lo fueron recibiendo mucha gente. Y hoy en día sigue Dios haciendo lo mismo. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él cumple su palabra. Pero déjeme decirle, va a haber un tiempo cuando Él diga, ya, no hay más chance, no hay más oportunidad. Hasta aquí. No voy a seguir lidiando con ustedes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, hacer lo que dice la palabra del Señor. Obedecer a Dios en todas las cosas. Entonces, todas las cosas es todas las cosas. Entonces, usted no se va a notar, si usted está en una competencia y usted se va a poner con un equipo, usted no va a estar con el equipo perdedor, no. Usted va a estar con el equipo ganador, que usted vea que tiene más opción de ganar. Y Jesucristo no es que tiene más opción de ganar, no, ya Él ganó. Entonces, ¿qué hace usted en el mundo? ¿Qué hace usted interpretando la palabra? ¿Qué hace usted buscando conceptos humanos y pensando que esto es así, que esto debe ser allá? No. Nada de eso. Nosotros no debemos caer en esas cosas. Nosotros debemos creer la palabra tal y como está. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vivir en el Espíritu. O sea, mantenernos en ese ambiente espiritual que Dios ha preparado para nosotros. Cada uno debemos nosotros entrar allí, mantener eso. No dejar que la cosa del fuego se apague. Como cuando usted está haciendo una comida en un fogón y hay que meterle leña. Bueno, usted no va a dejar de meterle leña porque se apaga la candela. Usted sigue metiéndole leña para que el fuego siempre esté vivo. Así es en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenemos que meterle la leña de la palabra para que ese fuego siempre se mantenga vivo. Nosotros debemos crear un ambiente espiritual
donde el enemigo no pueda entrar. Porque él viene, déjeme decirle, en este cuerpo natural podemos enfermarnos, pueden haber muchas situaciones. Pero en lo espiritual, él no puede entrar. En lo espiritual no va a entrar. Él entra si usted lo permite. Pero si usted no lo permite, no. Él no puede entrar. ¿Cómo va a hacer usted para crear ese ambiente espiritual? Oyendo la palabra, leyendo la palabra, la Biblia, leyéndola, alabando a Dios, como dice la palabra del Señor, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con canciones espirituales, alabando a Dios en nuestros corazones, meditando la palabra, preguntándole al Señor, Señor, ¿cómo es esto? Yo no entiendo. Señor, explícame. Y Dios nos explica. Viviendo en el Espíritu. Dice la palabra del Señor en Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estábamos descaminados. Estábamos perdidos en el mundo. Estábamos por fuera. Pero hubo uno que pagó el precio. Ese se llama Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver el poder de Dios manifestado. Como les dije y les repito otra vez, no lo pongan en el futuro. Eso tiene que estar ocurriendo ya. Y si no está ocurriendo en su vida, en su entorno, entonces abóquese a eso. En su entorno tiene que estar ocurriendo las maravillas de Dios. Traiga eso a su vida. Usted es el encargado o encargada de traer eso a su vida. Y si el encargado de enseñarle esas cosas a usted le dice que eso no es así, bueno, pregúntele a Dios. No le vamos a decir, póngase en contra de él. No. No, debemos obedecer a lo que ha dicho el Señor, a lo que ha revelado el Señor para este tiempo. Que nos mantengamos en obediencia a Dios, en obediencia a los siervos de Dios. Tenemos que ser uno, dice la palabra del Señor, pero en la palabra. Tenemos que ser uno en la palabra. Yo les he dicho en ocasiones anteriores que usted va a ser uno conmigo en eso, en la palabra. Pero si usted ve que yo me salgo de la palabra, usted no va a ser uno conmigo en eso, ¿no? Usted dice, no, ahí no lo acompaño, ahí no comparto con usted. Pero cuando vemos que concuerda con la palabra, ahí sí somos uno. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están los que están metidos adentro, los que están de verdad, los que entraron, los que dijo el Señor, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros. Eso, los que están en Cristo Jesús. Los que tienen a Jesucristo por dentro, que es el Espíritu Santo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que andan conforme a la carne, bueno, hablan de cosas naturales. El carnal, dice la palabra del Señor, juzga todas las cosas carnalmente. Pero el espiritual las juzga espiritualmente. Porque la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, Él no era un pecador. Jesús era el único que podía pagar el precio por nosotros. No había en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra alguien que pudiera pagar ese precio. Solamente Él. Era el único que no nació por la vía del sexo, el único que estaba sin pecado. Porque nosotros traemos el pecado por haber nacido por la vía del sexo. Pero Él venía por la vía santa, Él era un hijo de Dios. El Espíritu Santo vino sobre María y le hizo sombra, como dijo el ángel Gabriel. Entonces, dice la palabra del Señor, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Debemos separar eso. Usted no puede andar en la carne y en el espíritu a la vez. No. Usted tiene que mantenerse en el espíritu. Como les dije ahorita, yo se los enfoqué de esta forma. En un ambiente espiritual que lo rodea a usted. En las cosas buenas de Dios. En lo maravilloso. En lo mejor que Dios tiene para nosotros. Porque Dios siempre nos da lo mejor. Y nos está dando lo mejor, que es su palabra. Si Dios tuviese algo mejor que darnos, nos lo hubiese dado. Pero nos dio la palabra. Nos dio la revelación de la palabra, que es lo mejor que podemos haber recibido. No hay nada mejor. Hay una alabanza que dice, no hay nada mejor que estar contigo. Entonces, si usted quiere estar con Dios, lea la palabra y pregúntele al Señor de lo que dice ahí. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La muerte que trae, preocupación. A usted se le muere un familiar, viene preocupaciones, viene dolor. Porque por más que no queramos, bueno, eso duele. Que se nos vaya un familiar, una persona querida, un amigo, un hermano. Pero nosotros vemos más allá. Si esa persona estaba en Cristo, está ya con el Señor. Está ya mejor que nosotros. Pero cuando estamos aquí, nos ocupamos de esas cosas del Espíritu. ¿Para qué? Para que tengamos vida y paz. Para que no andemos preocupándonos, para que no andemos asustados porque, por el precio del dólar, porque subió esto, porque aquello se puso muy difícil, porque esto, no, nada de eso nos preocupa. El Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, el mundo tiene una paz, pero esa paz es perecedera. En cualquier momento eso se convierte en guerra. Eso es política. Pero la paz de Dios, cuando la paz de Dios entra a su corazón, eso no hay nada que lo quite. No hay nada que lo deje ir. No, todo el tiempo usted va a tener paz. Vida y paz. Es una seguridad, vamos a decirlo, una seguridad eterna. De que usted está bien con Dios, de que usted está, mire, pero no se vaya a conformar y se va a acostar por allá. No, ya hice lo que tenía que hacer. No, ahora es que tiene trabajo. Ahora es que va a trabajar. Por eso es que el Señor va a hacer una transformación de este cuerpo mortal, de este cuerpo corruptible. El Señor va a hacer una transformación. ¿Por qué? Porque hoy en día hay trabajo para el Señor, pero el trabajo que va a haber después de eso va a ser más grande. O sea, este cuerpo humano no resiste eso. Necesitamos una transformación de parte de Dios. Una transformación de cuerpo, espíritu y alma. Ya tenemos que estar viendo eso. Ya tenemos que ir poseyendo eso. No es un cuento de camino, no, eso está escrito en la Biblia. Es una promesa del Señor. Y dice más adelante, vamos a resumir un poco por causa del tiempo. Dice la palabra del Señor en el versículo 14 de Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guianza, la voz de Dios siendo oída por nosotros, pero esa voz no se percibe con este oído natural. Podemos oírla con el oído natural en una alabanza, en una predicación, podemos leerla en la Biblia, pero cuando viene al corazón, cuando se oye aquí en el corazón, eso no tiene comparación con eso. Ya ahí nosotros estamos seguros que es Dios, pero tenemos que conocer la voz de Dios, porque el diablo también habla. El diablo también trae acusaciones, trae insinuaciones, trae tentaciones, pero nosotros tenemos que discernir. Estamos llamados a discernir. Entonces somos guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios, dice la palabra.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Nosotros estamos esclavizados en el mundo. Esclavizados a los vicios, esclavizados a las parrandas, esclavizados a distintas cosas del mundo. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, todo eso se pasó. Todo eso terminó. Terminamos con el mundo. El mundo pasó a otra etapa. Ese es nuestro pasado. Eso quedó afuera. Ahora nosotros adentro estamos llamados a decir, como dice la palabra, aquí mismo en el libro de Romanos. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Estamos llamados, como dice el versículo 28, aquí está. Y sabemos que a los que aman a Dios, no todo aquel, a los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que oyen su palabra y la obedecen. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos que entender el propósito de Dios. Usted está en esta tierra, en este mundo, con un propósito. Usted tiene que preguntarle a Dios cuál es el propósito suyo. Tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿para qué usted me trajo a este mundo? Habían millones de espermatozoides y uno solo fue el que entró en el óvulo, perdón. El óvulo, un solo espermatozoide entró en el óvulo de millones. Los demás se perdieron. Y ese que entró, ese era usted. Hay un propósito. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? Usted tiene que preguntárselo a Dios. Cada uno tenemos ese deber de preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito mío? Dice más adelante, ahí donde viene la palabra y dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia. ¿Qué es el amor de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a apartar nuestra mirada enfocada en ese propósito, allá, en alcanzar eso? El bautismo del Espíritu Santo, Dios en nuestros corazones, Dios guiándonos a toda verdad. ¿Quién nos apartará de eso? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No, nada de eso. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces somos más que vencedores. Y eso fue lo que le dijo Caleb. Hubieron dos que sobrevivieron a eso, a la incredulidad. Recibieron la promesa de Dios y no le creyeron. Decían, no, estos están locos. Decían distintas cosas de ellos. Lo iban a apedrear, lo iban a matar. Fue que Dios intervino. ¿Y qué dijo Caleb? Vamos, porque podemos más que ellos. Vamos a buscar esta escritura. El libro de Números, capítulo 13, versículo 30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo los iba a apedrear, los querían matar. Estamos resumiendo por causa del tiempo. Y dijo, subamos luego, o sea, entremos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué causa? Porque Dios estaba con ellos. Dios lo prometió, yo voy a estar con ustedes. Y se vio más adelante, porque Dios le decía, ustedes van a ir a conquistar tal país. Van a ir a conquistar a los amorreos, a los fereceos, a los jebuseos, a los otros. Y que hacían cuando en muchas ocasiones tuvieron que pelear, pero ¿qué hacían cuando llegaban? Ya Dios los había vencido. Ya Dios los había derrotado. ¿Por qué causa? Porque Dios lo prometió, que iba a estar con ellos. Que le dijo, Dios le prometió a Josué
le dijo, las palabras de esta ley, ¿cuál ley? La Biblia. La Biblia. Hoy tenemos a la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las palabras de esta ley nunca se apartarán de tu boca. Antes meditarás en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en esta Biblia. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiere decir eso? Entonces vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida, todo te va a salir bien. No, pero no tengo dinero, todo te va a salir bien, tú no necesitas dinero, necesitas a Dios en tu vida. Antes que el dinero es necesario para algunas cosas, sí, pero ponga a Dios primero. Dios está esperando que usted, el libro de esta ley, usted esté meditando de día y de noche. Pero no solamente para meditar, no, para que guarde eso, para que lo respete y para que haga conforme a todo lo que en él está escrito. Para que usted viva la palabra. Eso es lo que quiere decir eso. Para que usted viva la palabra, usted medite la palabra y lo que no entiende le pregunte a Dios. Y cuando Dios le explique, usted dice, esto es para mí. Yo lo voy a vivir. Yo me voy a vestir de la manera correcta, como Dios quiere que yo me vista. Yo voy a obedecer toda palabra. Porque no hay palabra grande y chiquita. No, todas son palabras. Todas son palabras de Dios. No, dicen algunos, no, Dios no toma en cuenta eso. Dios no toma en cuenta eso. Dios toma en cuenta todo. Tenemos un Dios que se manifiesta en la simplicidad. Se oculta en la simplicidad y se manifiesta en la simplicidad. Entonces las cosas que a nosotros nos parecen pequeñas son grandes para Dios. Nos dice la palabra del Señor que lo que al hombre le parece sublime es necedad para Dios. Y lo que al hombre le parece necedad, para Dios es sublime. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no vemos las cosas como las ve Dios. Estamos llamados a verlas. Estamos llamados a tener la mente de Cristo y ver las cosas como las ve Dios. Pero cuando estamos en el mundo, por causa del pecado, vemos las cosas al revés. Por causa del pecado allá en el huerto del Edén y de ahí para acá todo se echó a perder. Todo se dañó. Dios hace las cosas y nosotros estamos esperando que Él las haga de una forma y Él las hace de otra. ¿Por qué causa? Porque Él las hace perfectas. Nosotros decimos, Dios hace las cosas, tenemos un Dios raro. No tenemos ningún Dios raro, los raros somos nosotros. Nosotros vemos las cosas raras porque nosotros las vemos al revés. La Biblia dice que Dios hizo todas las cosas perfectas. Y si Dios la hizo perfecta ya en el principio, hoy la sigue siendo perfecta. Y siempre las va a hacer perfecta. Porque si Él las hace de otra forma, entonces no es Dios. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación, dice la palabra del Señor. Entonces Dios hizo las cosas perfectas, hoy las sigue haciendo perfectas. No diga, no, las hizo ya perfectas y algún día las va a hacer perfectas. No diga eso. Diga, las está haciendo perfectas hoy. ¿Dónde? Yo le voy a decir como le dijo Felipe a Natanael, ven y ve. Ven y ve. ¿Quieres ver el poder de Dios manifestado? Ven y ve. Felipe le dijo a Natanael, hemos encontrado al Cristo. ¿Y de dónde? De Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le dijo, ven y ve. Hoy en día nosotros yo le puedo decir, hemos hallado al Cristo. ¿Dónde? Dese la respuesta usted mismo. Y yo le puedo decir, ven y ve. Porque no le podemos decir, está en esta parte, está por allá, mira, por allá está. No. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo, dice la palabra del Señor que acabamos de leer. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hoy se sigue cumpliendo eso. Él nos amó allá en la cruz del Calvario, por eso dio la vida allá, por eso derramó su sangre. Para que nosotros fuéramos perdonados, para que nosotros tuviéramos vida.
Entonces, hoy en día, ya ese precio está pago. Entonces, porque ¿qué le detiene a usted para entrar? Si usted tiene algo pendiente por allá, arregle eso. Si hay algo que le estorba, elimine eso. Quítelo de su vida. Arregle esas cosas que tenga que arreglar. Y entre. Porque como les dije hace unos momentos, va a haber un tiempo cuando el Señor diga, ya, no hay más tiempo. Como en el tiempo de Noé, Él les dio 120 años, mientras Noé construía el arca, él predicaba, le decía, arrepiéntanse. El reino de Dios está cerca, va a llover, va a caer agua del cielo. No le creyeron. Cuando empezó a llover, ya Dios había cerrado la puerta. Llegó el día cuando Dios metió todos los animales, cerró, y yo creo que le dijeron, Noé, ábrenos. Noé le ha de haber dicho, no, que yo no les puedo abrir porque yo no fui que cerré la puerta, esa la cerró fue el Señor, esa la cerró Dios. Va a llegar el tiempo ahorita cuando va a pasar lo mismo como pasó en la parábola de las 10 vírgenes. Va a llegar el Señor, nuestro esposo, nuestro novio, y se va a llevar a los que estén preparados. Los que no, se van a quedar por allá en su religión. En la grandeza que construyeron, en las cosas grandes que hicieron, ahí se van a quedar. Y le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre predicamos el mensaje, en tu nombre bautizamos, en tu nombre no los conozco, va a decir el Señor. ¿Por qué? Si hicimos cosas buenas, Señor. Sí, hicieron cosas buenas, pero las hicieron por su cuenta. Yo no los guié. Ustedes no buscaron lo que tenían que buscar. Ustedes tienen que buscar de verdad el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando venga a su vida, el Espíritu Santo no está muerto. El Espíritu Santo está vivo. La palabra de Dios dice que la palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos de los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva y eficaz, mire. O sea que no está el Espíritu. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, no se queda por allá así. No, bueno, yo soy un pobre creyente. No. A esa persona dice, yo soy cristiano y yo voy a buscar almas para Cristo. Yo voy a manifestar a Dios. El poder de Dios tiene que manifestarse en su vida. No va a estar ocioso ni estéril, no. Dice la palabra en segunda de Pedro, capítulo 1. Buscarlo por acá, segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Ocioso es sin trabajar. Un inútil es un ocioso. Usted no va a ser un inútil. Usted tiene el Espíritu Santo, no va a ser un inútil. No lo va a dejar estar sin fruto, estéril, no. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, usted lo va a conocer y lo va a dar a conocer con su propia vida. No es que va a salir a predicar, no. Su vida va a dar testimonio de lo que usted recibió. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, el llamamiento que Dios le hizo. Dios lo escogió y lo llamó. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Quiere decir que hay una verdad para hoy. No, que eso era para el tiempo aquel, para cuando los días de Pentecostés. Perdón. Eso era allá. Si usted dice así, usted está diciendo los días de los milagros pasaron.
Ya no hay milagro, ya Dios no se manifiesta. Ya el poder de Dios era ya. Hoy en día no hay poder de Dios. No. Hoy en día usted tiene el Espíritu Santo, el poder de Dios se manifiesta en su vida. Pero usted primero, usted se va a estudiar usted mismo, usted se va a juzgar usted mismo. Y usted va a decir, yo estoy haciendo lo correcto o no lo estoy haciendo. Yo estoy de verdad caminando por donde tengo que caminar o no lo estoy haciendo. Y si no lo está haciendo, empieza a caminar por donde debe. Dios está en este tiempo manifestándose en las vidas de aquellos que se rinden en las manos de Él. No acabamos de leer que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que le obedecen. Y los que conforme al propósito son llamados. Hay un propósito en su vida, busque eso. Y cuando Dios se manifiesta en su vida, entonces usted va a ser manifestado en gloria con Él. Usted no se va a quedar por allá, tirado por allá, no. O sentado en la silla, tampoco. Hay un poder de Dios que lo va a hacer levantarse de esa silla. De la silla de conformismo, de las explicaciones humanas. Usted se va a levantar de esa condición y va a empezar a caminar con Dios. Usted ya no va a ser estéril ni sin fruto, no. Ahora usted va a cumplir la palabra del Señor. Bueno, hemos llegado al final y le invitamos a que si usted se estancó, si usted se descaminó, si usted no conoce al Señor, entre de una vez. Porque el tiempo es corto, ya no queda mucho tiempo, ya estamos en el último tiempo y en cualquier momento, como les dije hace rato, la puerta va a ser cerrada y ya no va a haber más acceso. Aproveche este tiempo que tiene oportunidad. Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias por darnos la sabiduría, Señor, la explicación, Señor, de todas estas cosas. Gracias por revelarnos, Señor, tu palabra. Estamos muy agradecidos de ti por eso, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Bendito Dios, ponemos en tus manos estas vidas que están oyendo este servicio, Señor. Que tú también te manifiestes en sus vidas, Señor. Que ellos también entren, Señor, en este ambiente espiritual, Señor, y puedan empezar a dar frutos, Señor. Que puedan empezar, dejen, Señor, la religiosidad, que dejen el conformismo, Señor, y entren, Señor, en tu plan, Señor, ese plan maravilloso que tú tienes para este tiempo, Señor. Este es el tiempo final, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, que tu vida, Señor, se manifieste en la de ellos. Que tu poder se manifieste, Señor, en sus vidas y que ellos puedan dar testimonio de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, y como regalo de parte del Señor, tenemos una escritura acá en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Vamos a buscarlo por acá. El versículo 30. Dice la palabra del Señor: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.